Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con la unidad acerca del origen de la vida. Parte de lo que vimos en las clases pasadas, la semana pasada, acerca de algunas teorías que nos ayudaron a conocer sobre algunos científicos que, bueno, más que todo dieron su punto de vista acerca de cómo surgió la vida en la Tierra. Vimos parte de lo que fue la teoría de la evolución, la teoría creacionista, la teoría de panspermia y otras teorías que nos van a ayudar a nosotros más o menos a ver cómo surgió la vida según algunos científicos, ¿verdad? Luego, pues estuvimos viendo parte de una teoría donde también enmarca lo que es un experimento, donde nosotros lo vamos a conocer y vamos a ver cómo más que todo este científico lo llevó a cabo. Él fue Stanley Miller Murray. Él más que todo fue un científico muy conocido, ya que realizó este experimento para reconocer lo que era más que todo la vida primitiva en la Tierra, cómo surgió esta. Y para ello pues este más que todo estadounidense, pues vamos a ver en todo esto lo que es la biografía de él. Parte vamos a ver lo que él hizo con ese experimento, las partes del experimento para que nosotros lo conozcamos y de igual manera para que nosotros pues sepamos cómo pues más que todo él identificó lo que era la vida en la Tierra según sus teorías. Más que todo Stanley Murray, él pues fue un estadounidense y de igual manera por sus estudios sobre el origen de la vida y los pájaros, porque él hizo también estudios sobre ellos, pues se graduó en la Universidad de California, obteniendo lo que es una licenciatura en ciencias en 1951, donde fue también un estudiante de Harvard Urey, que fue su padre, en el experimento de lo que fue Miller-Urey, llevado a cabo en 1953. Este pues más que todo fue como estudiante, fue diplomado también al realizar también una simulación a partir de lo que era una hipótesis creada así para más que todo para las condiciones que pudieran construir lo que eran los primeros bloques esenciales. Por ejemplo, si nosotros nos acordamos, vimos parte de un experimento que hizo Oparin acerca de los aminoácidos y las proteínas. Entonces, él ayudó a Oparin para hacer este tipo de experimentos también, que eran estos experimentos simples. En 1954 obtuvo lo que es el doctorado de química en la Universidad más que todo de Chicago. Él fue más que todo ayudante de lo que eran los profesores dentro de 1958 a 1960 y fue profesor asociado en 1960 a 1968. Pasaron 8 años luego de más que todo el conocimiento que le ayudó a él a acaparar de los profesores que él tenía a su alrededor, donde también más que todo fue un profesor de química, pues a partir del año 1968 que permaneció en los puestos durante muchos años, que fue en la Universidad de California. Entonces ahí él ya se desarrolló como maestro para dar clases acerca de lo que era la química, que tanto a él le importaba. Sus estudios también pues abarcaban lo que eran parte del origen de la vida, donde consideró más que todo ser pionero del estudio también de la exiobiología, donde se le ocurría naturalmente que los hidratos, claratos también y mecanismos también generales como lo que son la anestesia, pues él también estudió esa parte y pues también dio pie para el estudio de la anestesia, algunos mecanismos, para ayudar también a lo que era parte de la medicina. Fue miembro también de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos y recibió una medalla Oparin. En la década de 1950, Miller ayudó a reemplazar más que todo la síntesis abiótica de ciertos compuestos orgánicos en el contexto más que todo de una evolución, dando a conocer más que todo pues lo que era ciertos estudios que él realizó en esa época. Pues dando también lo que fue
De igual manera, en la década pues de 1950, él también ayudó a lo que era reemplazar la síntesis abiótica de compuestos orgánicos. En el contexto también de la evolución, utilizó lo que eran más que todo compuestos orgánicos y los identificó con más que todo ciertas condiciones químicas. De igual manera, pues en el laboratorio de las condiciones químicas, también él identificó o él estudió más que todo la Tierra primigenia, que para él fue demostrar lo que era la síntesis espontánea de estos compuestos, pues esto podría ayudar a lo que era eh, encontrar o identificar lo que era en etapa precoz, lo que era el origen de la vida más que todo. Entonces, para él ayudó bastante a conocer lo que era más que todo el origen de la vida mediante este experimento donde lo ayudó a, pues, quizás a resolver algunas dudas de otros científicos, donde de igual manera, pues, los conceptos que él ya había tenido, pero en esta etapa como eran precoces, del origen de la vida, aunque algunos científicos dicen que también pues los gases eran utilizados para el experimento eran erróneos, entonces ya se les estaba dando como a Mirey un poquito de que el experimento no era válido, entonces ya ciertos científicos ya lo estaban criticando más que todo. Él también realizó un experimento en 1953 y pues siendo también quizás el más importante pues, de su vida científica, donde él más que todo pues como era un científico estadounidense, también lo que aportó y contribuyó a la ciencia, que fue también determinante para lo que fue el avance y de los estudios referentes también al origen de la vida, ¿verdad? O sea, porque los otros, si se recuerdan, habían hecho ciertos experimentos, pero no tan significativos, como no habían utilizado mucho la tecnología, como lo que hizo Mirey. Pues en este caso también, pues dentro de sus conclusiones, más que todo representaban la primera, más que todo comprobación y demostración de las moléculas orgánicas. También este decía que podían formarse por lo que era espontáneamente, partiendo también de ciertos factores ambientales, que estos también se combinaban entre sí, combinaban ciertas sustancias inorgánicas consideradas simples, y estos no llevaban más que todo al experimento de Miller-Urey. Pues como se los decía, en 1953 su importante cambio científico, pues ya que fue el año en el que realizó más que todo el ensayo que resultó primordial para la teoría definiendo lo que era el origen de la vida. Fue debido a que más que todo la formación de esto, de un más que todo caldo primordial se le llamaba, pues es como él da una explicación acerca de esto, ¿verdad? De igual manera, pues él realizó este experimento, como se los decía, en 1952, parte de 1953, donde representaba lo que era el inicio de la biogénesis experimental y también la primera comprobación acerca de que se pueden formar, donde forman ciertas moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, donde estas pues en simples condiciones ambientales pues eran adecuadas a ellos. Fue llevado también a cabo en 1953 por también Harold Clayton Urey en la Universidad de Chicago. El experimento fue más que todo clave para apoyar también como les mencionaba, la sopa primordial del origen de la vida. Entonces él experimentó primero con como lo que se le llamaba la sopa primordial y luego pues se dio a conocer también esta teoría o este experimento. Cuando hablamos de sopa primordial, más que todo me refiero a lo que es que todo un caldo primitivo primario de la vida, una sopa primitiva, prebiótica o nutricia, donde
hay ciertas más que todo denominaciones, que es una metáfora más que todo empleada para identificar este tipo de hipótesis, dando así lo que era más que todo el conocimiento del origen de la vida para lo que era el planeta. Entonces, ese experimento más que todo se basaba en lo que era el conocimiento de, bueno, estas combinaciones acerca de ciertos organismos, digamos, que se combinaban entre sí y formaban otros organismos. Entonces, a eso se refería esta sopa. Era una como descripción que se le daba, pero no exactamente era una sopa, ¿verdad? Pero era una descripción que se le daba a este tipo de compuestos. De igual manera, pues, a la misma vez que estudió este tipo de compuestos, según también ciertas, más que todo, experimentos que dio la síntesis de los compuestos orgánicos, como también los aminoácidos, dando más que todo a verse también fácil en la Tierra primitiva. Otras investigaciones también siguiendo este procedimiento que varían, sí, pues muchas veces sus definiciones, ya que pues por ejemplo en la Tierra primitiva a lo largo de la historia se dice que esta pues se desarrolló en el planeta desde más que todo la formación a partir de la nebulosa y la protosolar, que eso ocurrió hace como unos 4.540.000 años, hasta que más todo pues se da el presente, ¿verdad? Pero pues en sí nadie lo pudo comprobar. Otras investigaciones, como se los mostraba, pues el tipo de cantidades que tenían estas sustancias pues reaccionaban a lo que eran ciertos productos o algunos componentes simples de los aminoácidos y los aminoácidos nucleicos, hasta también lo que era la experiencia de más que todo de conocer las condiciones más que todo prebióticas de este. En otros planetas, pues el anuncio de lo que eran los fósiles, bacterias encontradas en meteoritos, como ya lo vimos en explicación del tema anterior, que fue parte de la teoría de panspermia, que vimos eh, que más que todo pues se desarrollaba mediante ciertos meteoritos que venían a la Tierra, y ahí decían ciertos científicos que ahí venía la vida en la Tierra. Entonces también incluía esta teoría. Este también dio paso para dar un experimento hacia una rama de la biología, la exobiología. Desde entonces también, pues los nuevos conocimientos sobre el ADN y el ARN, que son los ácidos nucleicos, pues tienen condiciones prebióticas entre otros planetas, y también pues por ejemplo el proveniente de Marte, por ejemplo, que han renovado lo que era la cuestión del origen de la vida, entonces con ciertos experimentos que se hacen en ese lugar. El experimento más que todo de este pues se llevó a cabo dando así más que todo pues el conocimiento acerca de este experimento, ya que en ese se dice que se usó agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Estas sustancias químicas que fueron también selladas dentro de lo que fue un conjunto estéril de tubos, en recipientes más que todo de cristal, donde estos pues eran conectados entre sí por ciertos circuitos cerrados. Uno pues tenía ciertos recipientes que estaban llenos de agua, y otro lo que era contenía más que todo un par de electrodos. Se también calentó lo que era el agua para esta evaporarse, y los electrodes para que estos emitieran más que todo descargas eléctricas a otro recipiente, que atravesaban lo que era el vapor del agua en los gases también del Matrax. Estos también simulaban lo que eran los rayos de agua, donde más que todo se producían lo que era en la atmósfera de la Tierra. Esta pues era primitiva en ese entonces. Después de esto pues la atmósfera se desarrolló a base de este experimento, se enfrió, de modo que el vapor del agua, más que todo pues que estaba condensado,
de nuevo las gotas también, que estas volviesen al primer recipiente y que se volvía así a calentar en un ciclo más que todo continuo. Eh, este también pues, fue creado de esta manera pues de diferentes más que todo compuestos orgánicos, y también lo estudió Alexandre Oparin, que sabía que más que todo fue, bueno, este más que todo fue un biólogo y químico donde pues era parte de los soviéticos, que realizó importantes estudios y avances, también conceptuales respecto a lo que era el origen de la vida y del planeta en sí. Entonces, este sabía que la Tierra más que todo carecía de lo que era el oxígeno antes de la vida. Entonces, para ello fue ese experimento, ¿verdad? Para conocer acerca del oxígeno. La evidencia también que bueno, encontraron en sí era cuando ellos extraían lo que eran las rocas con hierro y que estas en forma de óxido, pues no formaban lo que era una forma metálica. Entonces, por ello lo conocían así. Antes, pues ellos aparecían lo que era la Tierra. Habían ciertas moléculas para él que eran simples, también orgánicas, donde el agua, el metano o también el amoníaco, que eran simples e inorgánicos, pues debían, más que todo debido a ciertos factores que ellos dieron en la Tierra a conocer, pues el conocimiento acerca de, por ejemplo, los rayos, el choque de los constantes de meteoritos, las erupciones volcánicas, dando también parte de este conocimiento hacia ciertas definiciones que quizás en este momento no estaban y ya ahora nosotros ya las conocemos, como por ejemplo las sustancias de los meteoritos que fueron también inorgánicas, se dividieron dando lugar a lo que eran las moléculas orgánicas, por ejemplo los aminoácidos y parte de la glucosa. Las moléculas inorgánicas, lo que pasaba con estos choques que transportaban lo que era algo orgánico, cuando también hubo más que todo un aporte de lo que era energía. Las sustancias que son complejas se agrupan en lo que son gotas llamadas coacervados, que estos pues se acumulan en los mares primitivos hasta que dieron lugar a moléculas capaces más que todo de producirse. En estos primeros pues seres vivos fueron más que todo transportándose en lo que era, pues ciertos gases grandes, pero con ciertas cantidades pues inmensas, ¿verdad? Esto más que todo, pues estas grandes cantidades que eran llenas de oxígeno y dando lugar a lo que era ciertos experimentos. Stanley Miller Murray pues trató también de aprobar la teoría con un aparato, más que todo sencillo, mezclado por vapor de agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Este pensaba que estos gases eran los que existieron en la atmósfera terrestre en aquel entonces para simular lo que eran las corrientes eléctricas, que esto pues dio aporte a lo que era la energía en sí. En este, pues, en ese experimento utilizó lo que eran electrodos, donde también simuló también las condiciones prebióticas y con el aporte también de la energía de los electrodos logró obtener más que todo lo que era, por ejemplo, como les mencionaba, los aminoácidos y algunos azúcares y ácidos nucleicos, pero logró también la obtención de materia viva, que es solo uno de los componentes de su experimento que ayudó también al conocer más de esto. La historia de este experimento más que todo nace como les mencionaba, en 1953. Pues no solamente él decidió estudiarlo, ¿verdad? Sino también Harold Urey, Alexander Oparin, J. Halden, y ellos según pues ellos y las condiciones que se formaban en la Tierra primitiva, pues se había producido lo que eran estas reacciones químicas donde condujeron a la formación de estos compuestos orgánicos, como se los mencionaba, y también a base de estos compuestos orgánicos también se dio lo que eran los compuestos inorgánicos, dando lugar también pues a las primeras formas de vida.
Urey pues pensaba que los resultados más que todo no serían concluyentes, ya que más que todo para aceptar lo que era la propuesta de Miller, pues diseñaron lo que era un aparato que ellos pues simularon en algunas condiciones la atmósfera de la Tierra en ese tipo de tubos. Este experimento más que todo consiste básicamente en sostener una mezcla. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro libro de ciencias, tenemos si nosotros podemos ver, pues en la figura número 9, está el experimento de Samuel Urey, comprobando la posibilidad de formación de pequeñas moléculas. Y la vemos acá, si se lo ven, donde están pequeños tubos, por ejemplo, algunas composición de esto están el tubo, los electrodos, donde adentro pues dentro de electrodos y dentro de este tubo pues estaban los gases, que estaba el oxígeno, el hidrógeno, todo esto gases donde también se encontraba lo que era una carga eléctrica, dando así origen a un condensador. De igual manera, este daba lo que era entrada de agua, y esta agua que era también que se contenía moléculas orgánicas, también daba origen a una agua también en ebullición, o sea, es decir, estos la calentaban con la llave, ¿verdad? Entonces es parte también de cómo estaba formado más que todo el experimento de Murray. Y también pues básicamente pues esto, como se los mencionaba, ciertos componentes y la mezcla como el metano, amoníaco, hidrógeno, dióxido de carbono, nitrógeno y parte de agua, ¿verdad? Donde están estos gases. A descargar lo que era electricidad al calentarse el agua, pues esto más que todo daban como 60.000 voltios a medida que la temperatura también fuese también muy alta para el agua que se calentara. Como resultado también se obtuvo lo que era más que todo estos compuestos orgánicos, entre también pues por ejemplo el ácido acético, la glucosa, los aminoácidos de glicina, la alanina, el ácido glutamínico, el ácido aspirínico, usados también para lo que eran las células, como las también pilares básicos para sintetizar lo que eran las proteínas. En este aparato también se introdujo lo que era la mezcla gaseosa, ya que el agua que se mantenía en ebullición, pues posteriormente se realizaba una condensación de eso. Si ustedes pueden ver en el experimento, luego como que los tubos, pues el agua puede pasarse a ciertos tubos, entonces subía lo que era la condensación en ciertas sustancias, que esto también mantenía a través de ciertos aparatos, mientras que los electrodos pues producían ciertas cargas eléctricas. Estas eran continuas en dos recipientes. Después que estos se mezclaban, habían ciertos circulantes a través de este aparato, que por medio también de una llave se extraía muestras que ellos más que todo iban analizando poco a poco, ¿verdad? Ellos iban recabando información, iban viendo cómo iba continuando ese experimento, o sea, no fue de la nada, ¿verdad? Sino que pasaron cierto tiempo pues con ese experimento, donde también pues también encontraron lo que eran ciertos aminoácidos y también ciertas proteínas, usando también la técnica modernas más sensibles que ellos pudieron encontrar. Los experimentos también habían incluido donde la similitud era bastante más que todo en otros ambientes, el conocer de otros ambientes y de el análisis también posterior, que se encontraba en 20 aminoácidos, que esos son más que todo componentes en ciertas proteínas y en 6 componentes de los ácidos nucleicos. Estos aparecen también pues más que todo en el núcleo de las células, dando origen así a sustancias elementales para formar lo que era la vida. Luego de esto pues se dio ciertas conclusiones, pues ya para más que todo conocer lo que era según ellos, el origen de la vida y de la Tierra en ese experimento, partiendo también de la hipótesis de Alexander Oparin y de John Haldane, pues estos establecían también la atmósfera, como mencionaba, primitiva,
Para ello también pues en este tubo, luego de realizar ese experimento, tras transcurrir una semana, Miller descubrió ciertos hechos. Por ejemplo, estaba más que todo este tipo de gases o tipo de compuestos estaban consumidos casi todo el metano y el amoníaco luego de una semana. Luego de esto también él identificaba que quedaban principalmente dos gases importantes, que eran el nitrógeno y el monóxido de carbono. También que se habían producido ciertos depósitos de un material de color oscuro en el agua. Entonces ya después de una semana dejaron de lo que era transcurrir una semana más y entonces ya pudieron saber los compuestos que se habían más que todo generado a partir también del análisis de lo que era el agua y el material que se había acumulado, ese material negro que era nuevo para ellos, ¿verdad? Que pues según su experimento ya era más que todo el conocimiento acerca de una vida. Estas eran más que todo moléculas orgánicas que, por ejemplo, los aminoácidos, como les mencionaba, valamina, glicina, ácido aspirítico, higlomínico, y también hallaron la glucosa y el ácido acético. Todos estos compuestos o componentes pues fueron utilizados más que todo por las células para sintetizar lo que era la proteína, es decir, lo que quedó en el experimento, esa como agua negra o ese compuesto negro que quedó, eso era todo esos compuestos orgánicos, esas moléculas orgánicas dando origen a este tipo pues más que todo de conocimiento. Este experimento pues tuvo un impacto importante acerca de los científicos que generó un conjunto más que todo de evidencias geológicas, biológicas y químicas, ayudando también a sustentar la teoría de la primera forma de vida, que esta se formó de manera también espontánea según este experimento, a medida también de reacciones químicas. Sin embargo, también hay algunos científicos que pues siempre no estaban en sí convencidos con este experimento, ¿verdad? Porque hay ciertos científicos que muchas veces pues quieren conocer más, entonces ya van sacándole a este experimento algunas deficiencias que este tenía. Sin embargo, todavía hay científicos que más que todo que pues conocen y vieron este experimento y que pues sí dan validez a este. De igual manera, por ejemplo, Frederick Hoyle, que más que todo contrarió también lo que era la teoría del Big Bang, y fue defensor de un universo estacionario. Entonces ya él también como que quiso estudiar esta teoría y dar su punto de vista quizás de forma negativa. Por ejemplo, lo que es la teoría del Big Bang, que es la cosmología, que se entiende como un Big Bang, también llamada la gran explosión, donde al principio de la Tierra o del universo, es decir, desde el punto de vista inicial, pues se formó a partir de lo que era la materia, el espacio y el tiempo, de acuerdo con el modelo también cosmológico estándar del Big Bang que se obtuvo hace 13.800.000 años. Entonces, para ellos pues se dio como una explosión y ahí surgió la vida. Eso fue parte de la teoría del Big Bang. Y también el defensor también del universo estacionario. En su momento también pues comparó lo que eran estas supuestas posibilidades de que la vida apareciera más que todo sobre la Tierra como resultado de reacciones químicas, dando también lugar a la probabilidad de más que todo de que por ejemplo, si un tornado pasaba sobre un montón de chatarra, se creaba, esto pues no se movía, con los cuales se encontraban en este tipo de materiales. El consenso también biológico pues interpretó ciertas estadísticas de Hoyle que era más que todo argumento también de la falacia de Hoyle. Es decir, algunos científicos dieron a conocer lo que era la teoría de Murray,
pero no estaban de acuerdo con esta y muchas veces lo creían como fantasioso, como que experimentaron de más, entonces ya ellos tenían otro conocimiento y quisieron más que todo dar su punto de vista, aunque muchas veces pues quizás en su momento no conocían mucho del experimento de Miller y por eso pues lo criticaron mucho. Entonces, es parte del experimento que él realizó para conocer lo que era la vida en la Tierra. Así que nos vamos a quedar hasta acá. El día de mañana vamos a ver una nueva teoría acerca del origen de la vida. Así que gracias y buen día.